Hemos estado compartiendo acerca de la necesidad de estar alertas, de saber que tenemos una lucha espiritual muy, pero muy fuerte. No podemos ignorar, por tanto, las sutilezas de las tinieblas que tratan de venir a nosotros, engañarnos, atraparnos. Pero también debe ser muy claro esto. Tenemos que entender que la lucha que tenemos no es una lucha contra carne ni sangre. Al decir todo esto, quiero que nos ubiquemos con la reflexión de esta oportunidad y entender que nuestra batalla es contra potestades de maldad que buscan acabar con nuestra vida. La batalla que libramos es muy seria, tenemos que entenderla, es muy real, es muy cruenta y cruda, y es necesario identificarla como lo que es, porque eso nos puede ayudar a no descuidarnos espiritualmente. Bendiciones, queridos hermanos, siempre es una hermosa oportunidad el compartir esta reflexión con usted y espero, mi oración siempre es que cada mensaje, cada reflexión que compartimos sea de provecho para usted, para cada uno de los que están en este momento escuchándola. Quiero sugerir y pedirles, si fuera posible, que en la medida en que usted crea que este mensaje puede servirle, que puede ser de provecho para usted, que usted también tome el tiempo para compartirlo con otras personas que usted considera que también podría ser de provecho para ellos. Haciendo eso, Dios nos permitirá ayudar a otros también, alcanzar a otros y ser edificados por su palabra y por nuestra disposición también de tomar esta palabra y ponerla en nuestros corazones para que sea vida en nosotros. Quiero proponer la lectura de Efesios en el capítulo 6. Me gustaría que usted tome su Biblia en el versículo 10, capítulo 6, Efesios, versículo 10. Es un pasaje muy, pero muy conocido. Esta carta escrita a la iglesia es una carta escrita por el apóstol Pablo y sí es dirigida a los creyentes en la ciudad de Éfeso como propósito, pero también algunas personas, algunos estudiosos piensan que era una carta que debía de circular en todas las iglesias del Asia Menor y simplemente que fue enviada primeramente a los creyentes en Éfeso. Pablo escribe, por cierto, esta carta estando en la prisión, en una cárcel en Roma. Es una carta que si usted la lee de principio al fin va a encontrar mucho aliento, pero también mucha advertencia, amonestación. Esta carta, desde su comienzo hasta el final, incluye las muchas bendiciones espirituales que nosotros tenemos en Jesucristo. También nos enseña a vivir agradecidos justamente por esa riqueza que tenemos en Dios. También nos llama a vivir de una manera digna de esas bendiciones que Dios ha derramado y tiene reservadas para nosotros. También nos enseña que a pesar de las grandes bendiciones que tenemos en Él como hijos que somos, también vamos a tener muchas tentaciones, acechanzas de las tinieblas y de esas cosas no podemos confiarnos. También nos enseña a advertirnos y eso nos ayuda a no estar satisfechos y complacidos en nosotros mismos. Pablo nos advierte de una realidad de batalla espiritual y también nos dice cómo encararla, cómo enfrentarla. Es triste que mucha gente pretenda ir a la guerra sin saber cómo librarla y quizás esa es la posición de muchas personas. Están tratando de librar una batalla y no saben ni quién es su adversario. Pablo termina esta carta con una advertencia sobre esta guerra espiritual de la que estoy hablando y con instrucciones precisas y claras sobre cómo encarar esas batallas. Me gustaría que juntos
entonces reflexionáramos en la palabra y pusiéramos nuestro sentido, nuestro corazón, pidiendo al Señor que abra nuestro entendimiento para que la palabra no se quede solo a nivel de nuestra mente, sino que quede enraizada en lo profundo de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no podemos ignorar lo que tenemos enfrente. Y lo que tenemos enfrente es cruento, es duro, es una batalla seria, como hemos dicho anteriormente. El enemigo busca acabar con nuestras vidas, devorarnos. Y leo Efesios capítulo 6, versículo 10, y voy a leerlo hasta el versículo 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Había mencionado que la carta de Pablo a los Efesios tenía un montón de expresiones, de llamados de atención a nosotros, de no solo pensar que somos tan bendecidos en Cristo, pero que también tenemos una batalla espiritual. En estos versículos que acabo de leer, justamente Pablo nos enseña cómo prepararnos espiritualmente. Entender que la obra del enemigo es real y que necesitamos pelear y que debemos de buscar ganar. Obviamente ninguna batalla espiritual la podemos ganar en nuestras propias fuerzas. Por eso me gusta muchísimo este párrafo que acabamos de leer. Y quisiera que retomáramos los versículos 10 al 13 del capítulo 6 de Efesios. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sin esto es imposible pelear cualquier batalla contra las tinieblas. Es imposible, simplemente no se puede. Muchas personas pueden pensar que hay ciertas fórmulas para pelear contra el enemigo. Yo sé que uno debe de saber que estamos en una batalla espiritual, que el enemigo es muy astuto y también debemos de entender que Dios nos da las maneras, pero es Dios quien nos da las maneras para poder librar estas batallas. Y tengo que recordar, lo único que Satanás puede respetar, lo único que las tinieblas pueden respetar es a un hombre, es a una mujer que está fortalecida en Dios, que depende de Dios, que está confiando no en sus propias fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, que no está confiando en estrategias humanas novedosas, sino en el poder de la fuerza del Señor. Este párrafo comienza con algo muy importante. Sí nos advierte de la batalla espiritual. Sabemos de las luchas que debemos de librar. Pero también nos está enfocando acerca de nuestro propio enemigo. ¿Quién es el adversario nuestro? Y comienza el párrafo diciendo algo que, lo repito, para mí es imposible librar batallas espirituales sin ser fortalecidos en el Señor. Por eso
me detengo en este pasaje. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No está diciendo fortaleceos en tus propias fuerzas. No. O en las imaginaciones del corazón de muchas personas. No. Es un llamado serio a buscar la fortaleza en el Señor, a que seamos fortalecidos como algo que debemos de entender que nosotros no podemos suplir por nosotros mismos. Necesitamos a Dios. No podemos librar una batalla espiritual en nuestras fuerzas. El poder de las tinieblas sobre los cristianos obviamente ya ha sido quebrantado. Gracias a Dios por eso. La guerra fue ganada por Jesucristo a través de su muerte, su resurrección. Él conquistó para siempre el poder de la muerte y el pecado. Y eso es algo importante de entenderlo nosotros. Pero quien ganó esa batalla es Jesús en la cruz del Calvario. De hecho, si nosotros queremos ganar las batallas espirituales, es en Cristo. Por eso Pablo está diciendo: fortaleceos en el Señor. No en estrategias humanas, inventos que muchas veces uno hace para pretender librar batallas espirituales. ¿De qué me sirve a mí hacer estrategias si yo no estoy fortalecido en el Señor? Y en el poder de su fuerza, como dice la Escritura. Y quisiera leer algunos pasajes con ustedes que nos ayuden para desarrollar todos estos pensamientos. En Hebreos, en el capítulo 2, versículo 14, versículo 15, la Escritura dice de la siguiente manera: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús venció sobre el diablo. Hay una victoria concreta, clara, de Jesús sobre las tinieblas. Y después dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Lo que hizo Jesús es para nuestro bien. Nos dio la victoria sobre las tinieblas. Él ganó por nosotros. Entonces la única manera de tener victoria nosotros es a través de Jesús. Colosenses capítulo 2. Un pasaje también que mucha gente lo conoce, lo utiliza. Hermoso. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al versículo 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados, esa era nuestra condición, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Realmente el poder de las tinieblas sobre los cristianos ha sido quebrantado. La guerra fue ganada por Jesús en la cruz del Calvario y en la resurrección suya. Y la idea de Jesús es que nosotros entendamos que Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él expuso públicamente a las tinieblas. Y la única manera de alcanzar esa victoria, esa verdad, es a través de Jesús, no en nuestras propias fuerzas. Por ello me gusta mucho como lo comienza a decir el apóstol Pablo: fortaleceos en el Señor. Que nos fortalezcamos en el poder suyo, no en nuestras fuerzas. Por esto, por lo que leemos, por lo que estoy compartiendo, debemos de entender que solo en Jesús, solo en su fuerza podremos ganar. No hay otra manera. Pero ¿cómo podemos fortalecernos en el Señor? Pues la Escritura está llena de promesas, de pautas, que es lo que el Señor espera de nosotros que somos sus hijos, que podamos hacer. Realmente el Señor siempre proveyó para nosotros salidas para las diferentes cosas que teníamos que enfrentar.
Y yo quisiera que juntos encontráramos en la Escritura algunos consejos que nos ayudan para entender lo que estoy diciendo, que podemos nosotros fortalecernos en el Señor. Hay maneras de lograr hacer esto. En Isaías, capítulo 40, versículo 29 al 31, hablando de las promesas de Dios para los hijos suyos, para los que confían en Él, para que son los que son de Él. Dice: Él da esfuerzo al cansado. Estoy leyendo del versículo 29, capítulo 40 de Isaías, hasta el versículo 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Sé que en la batalla espiritual hay momentos que no tenemos fuerza, nos sentimos como que el enemigo es muy grande, que no podemos. Sí, qué bueno que sabemos eso, nosotros no podemos, pero Él da fuerzas al que no tiene ningunas. Por eso es en Él que debemos de fortalecernos. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová. Hay momentos que tenemos que aprender, como este momento, que solamente esperando en el Señor es que podemos nosotros tener nuevas fuerzas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías ahí mismo en el capítulo 41, versículo 10. No temas, dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Qué hermosa promesa es esa! Grande, grande promesa para nosotros. Entonces, si esa es una promesa de Dios, ¿por qué voy a tratar de depender de mis fuerzas, que son ninguna? Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Usted puede encontrar en la Escritura cualquier cantidad de promesas de Dios para sus hijos, como esta: no temas, yo estoy contigo. Hay una batalla espiritual, tenemos una situación muy seria, un enemigo grandísimo que se levanta como nosotros, contra nosotros. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿En dónde voy a buscar fortaleza sino en Él? ¿Cómo voy a ser fortalecido yo con mi carne, con mis intenciones? No, es en Dios. ¿Por qué? Porque la batalla que tenemos enfrente, solamente de la mano del Señor podemos ganarla. No hay otra forma de ganarla. En el Salmo 28, estoy leyendo varios pasajes solamente para que usted los tenga como referencia. No me detengo en ninguno de ellos mayor tiempo. Salmo 28, versículo 7, dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. David sabe quién es su fortaleza. Toda su vida ha estado enfrentando diferentes enemigos sobre su vida, que quieren acabar con él, que quieren matarlo. Pero él reconoce: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Yo sé que todos pasamos momentos complicados. Debemos de identificar detrás de todos los momentos que pasamos, ¿quién está detrás de todo eso? Puede ser que nosotros estemos viendo cosas, pero no estamos viendo quién está detrás de todo esto, para saber cómo pelear. Me encanta pensar que David podía identificar exactamente su necesidad y dar respuesta a su necesidad. Jehová es la fortaleza de su pueblo. Él tenía esa seguridad. Jehová es mi fortaleza, decía él, haciéndolo a título personal. En Él confió mi corazón. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por todo eso mi corazón se gozó y con mi cántico le alabaré. De hecho, el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo de tener al Señor debe de darnos suficiente fuerza para saber que Él es más grande que nuestros enemigos y que podemos ganar cualquier batalla.
pero no es en nuestra fuerza, no es con nuestro razonamiento, no, es atendiendo lo que Él dice en su palabra, aprendiendo de Él. En el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 2 y 4, leo lo siguiente. Leyendo el versículo 1, dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza. ¿Recuerdan lo que habíamos dicho al principio? La batalla espiritual, Pablo comienza diciendo: fortaleceos en el Señor. David sabía que era eso. Muchos hombres de Dios sabían que era eso. Y aquí está David diciendo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. No importa cuán difícil y cuán grande sea la batalla. Si tú sabes que Jesús ya venció al enemigo en la cruz del Calvario y tú sabes que tú eres pertenencia de Él, tú puedes también decir este mismo cántico de confianza: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, leo el versículo 4, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Qué mejor comienzo para leer este párrafo acerca de la batalla espiritual, acerca de la realidad de la lucha seria que tenemos. De hecho, tengo que decir que muchos creyentes tal vez están demasiado quietos, demasiado dormidos quizás. No están con los ojos abiertos para saber de la realidad del peligro que tenemos enfrente. Por eso me gusta mucho compartir esta palabra y llamar la atención, no solamente para mi corazón, sino llamar la atención para tu corazón también, de qué debemos de hacer la batalla real. Alguien está buscando acabar con nuestra vida. El versículo 11 de Efesios capítulo 6 dice: ya habíamos dicho, lo primero, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El siguiente pasaje, versículo 11, dice: vestíos, vestirse de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas del diablo van a querer conmovernos, van a querer sacudirnos, y no solamente van a querer sacudirnos, la idea es que las acechanzas quieren alcanzarnos para matarnos, para destruirnos. Por eso Pablo recomienda: vístanse de toda la armadura de Dios. Y una buena pregunta es: ¿cómo nos vestimos cada día nosotros cuando amanece el día, cuando llega un nuevo día, cuando tenemos que enfrentar una situación? ¿Cómo nos vestimos nosotros cuando tenemos que dirimir algún problema, alguna diferencia? ¿Cómo nosotros nos vestimos cuando enfrentamos situaciones que se presentan ante nosotros? Y esas cosas pasan diariamente. ¿Cómo estar firmes ante las acechanzas del diablo si en nuestra vida muchas veces caminamos con cosas que son tinieblas? No se puede. Por eso hay que fortalecernos en el Señor, pero también tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios, porque es la única forma que nos puede permitir estar firmes ante las acechanzas del diablo. Jamás Satanás va a respetar a una persona que tiene su corazón abierto a sus caminos tenebrosos, que participa en cuestiones vergonzosas, que participa en cuestiones oscuras. Jamás Satanás va a respetar a una persona. Y como una persona así va a poder librar una batalla espiritual. Por eso Pablo nos dice que nos vistamos de cierta manera. Y vestirse no es un estilo, no es un asunto de un fin de semana, de un momento, no, es un estilo de vida. No es: me voy a vestir en ocasiones de diferentes maneras. No, nos habla de vestirnos de una manera
con toda la armadura suya, con toda su vestimenta, la vestimenta de Dios, para poder estar firmes. Solamente así podemos lograrlo. Los ataques son reales, la batalla es seria y necesitamos darnos cuenta de esa verdad. Y si queremos estar firmes, necesitamos la fortaleza del Señor y necesitamos nosotros un estilo de vida, cómo nos vestimos, cómo andamos, cómo caminamos, cómo respondemos, cómo atendemos. Sé que este tiempo es muy peligroso. Por mucha gente está desviándose a las imaginaciones de su propio corazón, llamando cosas vergonzosas o justificándolas o llamándolas buenas, participando de cosas que más bien la Biblia dice que debemos de reprender y no participar de ellas. Engaños, mentiras, maquinaciones. De hecho, la Escritura nos dice aquí, el siguiente pasaje, porque no tenemos lucha, en versículo 12, contra carne, contra sangre y carne. Tienes que entender eso. Nuestra lucha no es con sangre ni carne, es con lo que hay detrás de todo eso, de toda cosa que se mueve en este mundo. Pero no es contra carne ni sangre. Y eso es lo que la gente no sabe advertir. Y de repente familias enteras se están matando entre ellas. Matrimonios se están separando porque piensan que su enemigo es su esposa o su esposo. No es lucha contra sangre y carne. La lucha que tenemos es espiritual. Por eso pienso, a veces muchos creyentes no se dan cuenta de la batalla en la que estamos y no saben a quién disparar. Y disparan mal. Qué lindo que Pablo nos advierte a nosotros. Y aquí habla de vestirnos contra acechanzas del diablo. Sí, acechanzas del diablo, voy a detenerme ahí en este pasaje, tiene que ver con maquinaciones. El diablo es astuto para engañar. Es engañador, de hecho es su nombre. Hace muchos trucos, fascina la mente, el corazón de mucha gente para desviarlos de la verdad. Los pecados, las prácticas inmorales, falsos maestros, falsas religiones, trampas, atractivos del mundo que están propagados por todos lados y fuertemente insertados en la sociedad, tanto así que también en la iglesia se están insertando cuestiones que no tienen nada que ver con vestirse de una manera agradable a Dios, sino con prácticas del mundo y cosas que tenemos nosotros que advertir. Quisiera leer un pasaje en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 18 y versículo 19, porque tenemos que ser claros con estas cosas. Sabemos, dice la Escritura, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Cómo debemos de vestirnos? ¿Cuántas acechanzas hay? Ve, el maligno quiere tocarnos, quiere acabar con nuestra vida. Pero aquí nos habla claramente sobre quién no puede el enemigo obrar. Y dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Repito los dos versículos, 18 y 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Si tú has nacido de Dios, suelta prácticas vergonzosas y pecados. Si realmente has nacido de Dios, porque todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. La seguridad de que el maligno no va a tener victoria sobre nuestra vida es que nosotros guardemos nuestra vida, que nos guardemos para Dios, que le honremos a Él. Y dice aquí en este siguiente pasaje, sabemos que somos de Dios
Y es una realidad, somos de Dios. Jesús nos compró con la sangre que derramó en la cruz del Calvario y fuimos hechos, constituidos hijos de Dios. ¿Para qué? Para vivir una vida con una vestidura diferente, de integridad, de santidad, no de mentira, no de engaño, no de trampa, no de manipulación. Todo eso es un montón de basura que uno debe de aprender a desechar, identificarlo en uno y echarlo fuera, porque es vergonzoso vivir de esa manera. Sabemos que somos de Dios. Actuemos como hijos que somos. Y el mundo entero está bajo el maligno, es lo que la Escritura dice. Nosotros somos de Dios, el mundo entero está bajo el maligno. O sea, uno no puede confiarse de lo que está pasando en medio nuestro. Uno tiene que identificar quién está detrás de todas estas cosas, cuestiones políticas, posturas sociales, no sé, cualquier cosa que usted pueda pensar, aún entretenimientos. Hay entretenimientos que la meta de estos entretenimientos simplemente es arrastrarnos al pecado. ¿Y cuánta gente hoy está participando de esas cosas? Sutilezas del enemigo. Trampas, engaños, acechanzas, maquinaciones. Nunca, mi consejo, nunca debemos subestimar las estrategias del enemigo. Él es engañador y es experto haciendo eso. Y la única manera de poder vencerle y no caer en sus trampas es concentrando, dedicando nuestras vidas en Cristo, que es la única luz capaz que puede delatar las tinieblas. Por eso nosotros somos llamados a vivir en su luz, a caminar como hijos de luz, vestidos de una manera diferente. El mundo entero está bajo el maligno. No te confíes de cosas que escuchas. El mundo entero está bajo el maligno. Y uno tiene que discernir. La pelea que tenemos es real. Satanás quiere producir pecado en nosotros. Quiere engañarnos a nosotros, perseguirnos para desviarnos de la fe. Mire, ¿cuántas familias hoy, lo decía anteriormente, hoy están desunidas? ¿Quién provocó todo eso? Uno piensa, el fulano, el sutano. No. El que está detrás de todo eso. Familias destruidas, no por la carne y por la sangre, sino por lo que hay detrás, influyendo en la vida de ellos. Matrimonios separados, destruidos. Hoy vivimos una sociedad tan dañada. Vivimos así, la familia ha sufrido mucho. Todos tenemos luchas. Pero de repente nosotros pensamos que el pleito es con aquel o con el otro. No, hay una fuerza detrás de todo eso, una fuerza de maldad. Debemos de identificar muy bien a nuestros enemigos. Por eso mucha gente termina hiriéndose, matándose entre ellos, en vez de disparar al verdadero enemigo que tenemos. Muchos matrimonios, esposos disparan a su esposa. O, pelean o maltratan, o al revés, esposas maltratan a sus esposos porque piensan que ellos son sus enemigos. No, nosotros podemos tener diferencias como personas. Nosotros podemos tener diferentes conceptos de vida, qué sé yo, diferentes opiniones. Pero eso no nos llama a nosotros a disparar entre nosotros. No, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sangre ni carne, sino es contra potestades de maldad. Y eso no podemos obviarlo, no podemos tapar nuestros ojos. ¿Cuántas relaciones se han arruinado por no discernir? ¿Cuántas amistades se han perdido por no entender lo que hay detrás de aquella relación? Las estrategias del enemigo son muy variadas, son fuertes y no podemos subestimarlas nosotros. Quisiera leer en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, un pasaje más que tal vez nos abona un poco para todo lo que estamos compartiendo. Mi oración es que nosotros abramos los ojos y nos demos cuenta que la pelea es real y que tenemos que hacer algo al respecto. Y el Señor nos está diciendo qué cosas debemos de hacer. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3.
Dice, hablando de lo que pasó en el Edén, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ve, esto no podemos ignorarlo. Ese es el trabajo de Satanás, engañar. Así como engañó al principio a Eva y a Adán. Y por eso tanto mal vino sobre el mundo. Cuando Satanás logra engañar, entonces cuánto mal puede venir contra nosotros, contra nuestras familias, contra los seres más queridos que tenemos. Pensémoslo y tomemos responsabilidad de vestirnos de alguna manera diferente, de no ignorar las maquinaciones del enemigo. Necesitamos estar firmes porque la lucha es real, la batalla es seria y es cruda. Sigo leyendo el versículo 12, hoy sí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, lo que he estado diciendo anteriormente. Identifica bien que la lucha tuya no es con personas, no, es con lo que hay detrás de ellos. Porque no tenemos lucha contra carne, sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, el adversario de nuestras vidas es real. Es todo lo que se mueve detrás de este mundo. Político, social, cualquier cosa. Identificar qué hay detrás. Ya leímos anteriormente que el mundo está bajo el maligno. ¿Cómo puedo confiarme entonces? Nuestra lucha es contra seres demoníacos que operan a través de personas, operan a través de las falsas doctrinas, operan a través de posturas sociales, políticas, entretenimiento y cuantas cosas más. Y una lucha tiene que ver con pelear, con combate. Y el enemigo, según la Biblia lo muestra aquí, está bien estructurado con fuerzas de oscuridad para pelear contra nosotros, principados, dice ahí, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, sí. Por todos lados nosotros podemos ver maldad. La influencia del enemigo es grande. Estamos hablando nosotros de un mundo espiritual muy oscuro, donde se generan grandes depravaciones, perversiones, aberraciones sexuales, ocultismo, adoración a las tinieblas, todo lo sucio y vergonzoso, que otros quieren verlo quizás como una nueva y comprensiva mentalidad. ¿Y cuánta gente está cayendo en ese engaño? Por todo esto, porque es una realidad, Pablo sigue advirtiendo qué hacer. Versículo 13, voy a leer este pasaje, versículo 13 dice, por tanto, tomad toda, no parte, toda la armadura, todo el equipo que Dios te da. Toma todo, no dejes nada de fuera. Toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Es necesario tomar toda la armadura, no parte, toda. Es un llamado a obedecer nosotros, a vestirnos por completo con la indumentaria que Dios quiere que nosotros nos vistamos. Otra vez, nuevamente, tomad toda la armadura de Dios. Es la única manera de enfrentar esta guerra. Es la única manera de pelear, resistir en el día malo. El día malo va a venir. De hecho, desde la caída de Adán y Eva por su desobediencia ante Dios, cada día es malo y tiene sus complicaciones. Y eso será así hasta que el Señor venga y establezca su reino de justicia. Lo que necesitamos nosotros saber es que Dios ha provisto todo lo que se requiere para estar firmes y resistir justamente el día malo que podamos enfrentar. Y dice ahí que resistamos y habiendo acabado todo, estemos firmes. Segunda vez, Pablo habla bastante de estar firmes. Con el Señor podemos estar firmes. Si nos vestimos de la manera que es agradable a Dios, podemos estar firmes. De otra manera, no se puede. Resistir hasta que todo haya acabado.
permaneciendo firmes, sin fluctuar ante el enemigo, sin ceder a sus insinuaciones y a sus trampas. Tienes que estar atento a eso, porque hay mucho creyente hoy que no está resistiendo. Más bien, sí puede ir a una iglesia, sí puede cantar coro, sí puede hacer servicio de alguna manera, pero está cayendo, está cediendo a las insinuaciones y a las trampas del enemigo. Y no solamente eso, viviendo de acuerdo a eso, haciéndolo como un estilo de vida, en vez de vestir de una manera diferente. En el versículo 14 al 18, para ir terminando, tengo que leer este pasaje nuevamente. Pablo dice algo importante: estad pues firmes, por tercera vez. ¿Por qué está llamando Pablo la atención a estar firmes? ¿Y cómo podemos estar firmes? Porque sabe que la batalla es seria, es real. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por tercera vez, repito, Pablo está llamando a los creyentes a estar firmes ante las acechanzas de las tinieblas. La armadura de Dios es lo que cómo nos vestimos, es lo que nos defiende a nosotros, lo que nos sostiene ante los esfuerzos del enemigo. ¿Qué esfuerzos del enemigo contra nosotros? Esfuerzos a que desconfiemos de Dios, esfuerzos de que el enemigo trata de que vivamos una vida desobediente, el enemigo trata de confundirnos y que haya errores doctrinales y de vida cristiana en nosotros, malentendiendo la escritura. Nos estorba en el servicio al Señor también. El enemigo es el que trae división, es el que separa a las personas. El enemigo es el que está insinuando para que nosotros vivamos en la carne y no en el espíritu. El enemigo es el que hace que mucha gente esté viviendo en hipocresía, liviandad espiritual. Y tengo que decir, muchos cristianos mundanos, con mucha mundanalidad en sus vidas. No, que con nosotros no sea así. Y si fuere así, que tomemos el tiempo para decirle al Señor: Señor, perdóname, arrepentirme de esto. Porque la Escritura lo que está hablando aquí es que para poder estar firmes realmente hay una manera de vestirnos. Que nos ciñamos con la verdad, ser veraces, tener un compromiso sincero de vivir en la verdad sin hipocresía. Nunca, nunca un cristiano deshonesto podrá resistir al padre de mentiras. No podrá. No podrá. Una persona deshonesta nunca podrá resistir al padre de mentiras. No podrá, a menos que haya arrepentimiento en su corazón y vuelva su corazón a Cristo. La coraza de justicia se refiere a integridad. Vivir en integridad se refiere a la santidad que debe de haber en la vida del cristiano. Vivir en comunión con Jesucristo, vivir en obediencia a Él, vivir en obediencia a su palabra. Eso protege nuestro corazón, eso protege nuestra mente y protege todo nuestro ser, y Satanás no puede contra eso. Lo único que Satanás respeta es una persona entregada a Cristo, que vive para agradar al Señor. Eso Satanás respeta. La vida de santidad diaria, por cierto, no ocasional, porque muchas personas pueden pensar que la santidad es para un momento cuando estoy sirviendo en la iglesia, cuando voy a la reunión. No, la vida de santidad debe ser diaria. Hablando de la coraza de justicia, de la integridad, es una vida de santidad. Es algo que es mi vestido permanente, constante, en todo momento, en todo lugar. La falta de eso es lo que me hace vulnerable al enemigo. ¿Cómo estamos viviendo hoy nosotros esa vida de santidad? ¿Qué es lo que nosotros no logramos soltar, que es vergonzoso y que, si tú no te has dado cuenta, eso es lo que abre puertas al mal? Pensamientos, posturas personales, qué sé yo, malicia, tantas cosas. ¿De dónde viene todo eso? Cuidemos nuestra integridad. Vistámonos todos los días en santidad. En todo momento, no
No cuando hay una reunión cristiana, no hay cuando hay un servicio en la iglesia, no, en todo momento, en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo. Guardar la integridad. El pasaje hablaba de calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Yo no me quiero detener tanto en vestidura, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Nosotros debemos de aferrarnos en el combate contra el enemigo a la seguridad de que nosotros, al venir a Cristo, las buenas noticias vinieron para nosotros. Hemos sido hechos hijos de Dios, hemos alcanzado paz con Dios y por lo tanto Él, como poderoso gigante, va a estar a la par nuestra para pelear contra todos nuestros adversarios. Tenemos que pararnos en esa verdad del Evangelio, las buenas noticias, el fundamento sobre el que deben de descansar los cristianos, y debemos de estar nosotros prestos a defender y a esparcir las buenas noticias, que a través de Jesús es que podemos ser salvos, nada más, a través de Él, solamente por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Que tomemos el escudo de la fe. Claro, ¿cómo se van a apagar los dardos de fuego del enemigo si no tenemos fe? No. La confianza que debemos de tener nosotros como hijos de Dios en todas las palabras y las promesas que Dios ha dicho, tiene que ver con nosotros, con nuestra fe, con lo que creemos nosotros. Es creer a Dios sobre todo. Si Dios ha dicho algo, y aunque el problema que tengo enfrente es muy grande, si Dios ha dicho algo, yo debo de escoger creer lo que Dios ha dicho. Por eso necesitamos tomar el escudo de la fe para defender todos los engaños, contra todos los engaños que el enemigo quiere que nosotros creamos, las mentiras. Las mentiras cuando nos dice que ustedes no van a poder librarse de esto, ustedes no van a poder salir de esta situación. ¿Quién dice que no? Si yo soy hijo, tengo promesa. Y si tengo promesas, yo sé que en su tiempo, a su manera, Dios lo va a hacer a favor mío. Claro, el enemigo va a estar lanzando sus dardos, engaños, mentiras, pensamientos torcidos, así como lo hizo con Adán y Eva. Y por cierto, aún sufrimos las consecuencias de la desobediencia de ellos. Nuestra fe en Dios debe de estar sobre cualquier engaño. Y por último decía ahí el yelmo de salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sí, el enemigo va a tratar siempre de insertar en tu mente pensamientos contrarios a lo que Dios ya ha dicho. Él va a querer traer dudas a tu corazón, desánimos a nuestra vida, pensamientos que no provienen de Dios. Por eso necesitamos nosotros aprender a llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Creerle a Dios, oír lo que Dios ya ha dicho. Usar la palabra en nuestra vida para pelear. La verdad de la palabra que esté dentro de nuestro corazón, no esté como una idea nada más en nuestra mente. Solamente en Cristo encontramos salvación. Y no podemos permitir al enemigo que traiga dudas a nuestras vidas respecto a eso. Solamente en Cristo sabemos que tenemos la seguridad. Por eso Pablo, sí, y también David hablaban de él, de Dios como la fortaleza de su vida, a quien ellos acudían. Sí, así es. No podemos nosotros darle lugar al enemigo a que la verdad de Dios desaparezca de nuestro corazón, de nuestra mente y de todo lo que somos. La espada es nuestra arma ofensiva, es la palabra de Dios, para que vivamos nosotros en total obediencia a ella. La verdad de Dios, la verdad de las Escrituras, nunca debe de faltar. Lo que está malo, está malo. Admitirlo y cambiar. Lo que Dios promete es lo que Dios dice, yo le creo. No importa qué complicado pueda verse algo. Y nuevamente tengo que volver a decir, se trata de vivir, de hacer carne en nuestra carne la verdad, la palabra de Dios. Y aquí Pablo termina con otros consejos. Habla de una vida seria de oración, habla de una vida dependiente del Espíritu Santo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué cosas necesitamos tomar nosotros?
para nosotros si es que realmente queremos ganar. ¿Qué cosas tenemos que hacer para enfrentarnos a los constantes ataques del mal? No se trata de un fin de semana, no se trata de una ocasión, se trata de un estilo de vida. De hecho, cuando David se enfrentó al gigante, el gigante lo menospreció y se burló de él, diciendo: ¿acaso soy perro yo que vienes con palos y piedras? Y David dijo: tú vienes a mí con espada y lanza, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios que tú has provocado. Queridos, esa es nuestra responsabilidad, darnos cuenta en nombre de quién peleamos. Es en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es siguiendo el consejo de su palabra, su verdad, y viviendo una relación muy profunda con Dios. Si Él está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Pero cuando nosotros abrimos puertas al mal, nosotros solamente somos un blanco fácil para el enemigo. Piensa, vuelve a tomar esta escritura, léela y arregla con tu vida todo lo que tú sabes que tu vida pudiera estar necesitando. Queridos, ánimo. Sí tenemos una batalla, pero tenemos un Dios que es más grande. Y Él estará con sus hijos. Y Él está con sus hijos como poderoso gigante para darnos su victoria. Un abrazo cariñoso para todos. Cuídense, que estén bien. Muchas bendiciones. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Vencerás.